Hola, ¿qué tal, Atenea? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte aquí en un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Hola Edgar, gracias a ti por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar en este espacio y esperemos que sea de mucha formación para el público y para nosotros. Gracias. Oye, Atenea, fíjate que cuando yo era pequeño, a mí me motivaba mucho aprender, estudiar, involucrarme en la carrera de comunicación. Te hablo ya de hace más de 30 años, ¿no? Yo ya llevo mis 45 primaveras encima. Tú estudiaste comunicación. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a involucrarte en esto? Está muy interesante y una creo que es la decisión incorrecta, fue un mal motivo, pero bueno, hoy me arrepiento y estoy sacando el mejor provecho de esto. Uno fue que siempre me gustó desde chiquita estar en el spotlight, o sea, de verdad, yo estaba en el talent show, pero también me gustaba, siempre en Navidad estaba en todos los shows, pero también quería hacer bailables. O sea, por mi familia le tocó una Atenea queriendo ser muy famosa y esa parte me encanta porque los podcasts, el micrófono, toda esa parte creo que sí va mucho con mi personalidad. Y por otro lado, y eso se me hace muy interesante de platicar, sí busqué un plan de estudios que no necesariamente hubiera muchas matemáticas. Como que a mí me daban pavor. Yo decía, híjole, esto no es para mí. Hoy me arrepiento. Me gustaría tener muchísimo más backup financiero. Pero también me doy cuenta que he podido irlo relacionando, irlo bajando y creo que me ha funcionado bien. Eh, Fíjate que mucha gente, me incluyo, cuando empezamos un poco a involucrarnos en la decisión de qué vamos a hacer el resto de nuestra vida, a través de elegir la carrera que estudiaremos, lo cual a veces se me hace una carga muy pesada para el adolescente. Es una edad muy temprana en la que debemos de tomar una decisión que va a tener repercusiones para toda la vida. Y a mí también me pasaba por la cabeza estudiar algo en donde las matemáticas no tuvieran un impacto importante en mi dinámica de estudio. Te soy franco, nunca he sido el mejor, nunca fui el mejor de mi clase en el tema matemático. Y entonces me encontré con economía y me pareció que era mucho más sencillo las matemáticas financieras que llevarte pues matemáticas de una ingeniería, por ejemplo. Pero bueno, tú ya tenías la carrera de comunicación a cuestas y de momento, ¿qué hace, Atenea, que te involucres en el sistema financiero? Pues mira, te voy a hacer un poco corta la historia porque es bastante larga. Algo que yo tenía muy claro es que sí iba a trabajar, o sea, trabajé desde muy chica. Desde el tercer semestre yo creo que ya estaba emprendiendo mi primer negocio y estaba viendo de qué manera podía empezar mi vida laboral. A mí ya me urgía comerme el mundo. Hoy me doy cuenta que debía haber disfrutado un poco más mi carrera, pero bueno, este, yo no estudié, yo soy de Querétaro, estuve un año estudiando en el TEC de Monterrey. No fue tan el modo de estudiar que a mí me gustaba y la carrera, y eso me cambió a la Ibero. Estando ya en la Ibero, en uno de los muchas cosas que decidí hacer fue trabajar en BMW. Ahí recibí una oportunidad para estar en ventas, pero yo hasta creo, hoy que lo veo en retrospectiva, era el director Francisco Hernández, como que me contrató, pero al haber dicho, se la voy a hacer difícil a esta niña, o sea, como que quiere trabajar, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver si es cierto. Entonces me dijo, te voy a dar chamba, pero no va a estar fácil. Vas a trabajar en las plazas, no te voy a dar guardias, o sea, me puso como varias cosas y pues, la verdad yo dije, no pasa nada, venga. Estando en ventas, fui creciendo, gracias a Dios, muy bien. Es una gran marca, me desarrollé muy bien y entonces empiezo a estar en ventas corporativas de BMW. Y es así como llego con uno de los dueños de Intercam a vender una flotilla de coches eléctricos. Entonces me dijo, la flotilla no te la voy a comprar, pero me interesa que seas parte del equipo. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo? O sea, le marqué a mi papá, le dije, oye, papá, está esta oportunidad, pero soy comunicóloga, todavía no acabo mi carrera y no tengo idea qué voy a hacer en un banco. Y me dijo, acéptalo y como vayas viendo el proceso, te vas a ir integrando. Y efectivamente es lo que llevo haciendo, ya llevo 5 años en Cuanta. Estuve encargada de ventas y ya llevo relaciones públicas y ventas y bueno, toda la dirección comercial. Entonces ya o sea, veo videos, presentaciones, ya estoy de lleno en la parte de comunicación, pero que está muy interesante
es que también ya me sumergí en el mundo de las inversiones, matemáticas, entonces es un poco estar bajando la información de comunicación y la narrativa con el sector financiero. Hace algunos capítulos estuvo acompañándonos Juan Manuel Olivo de la Bolsa Mexicana de Valores y hubo algo que me llamó mucho la atención que platicó él, esta vocación que él tenía por la venta, pero a su vez esta disyuntiva de que en la parte académica y en la mayoría de la parte profesional rara vez se nos enseña a vender. Claro, yo creo que es de las cosas más importantes que cualquier persona debe saber. Un doctor, un abogado, un financiero debe aprender a vender. Y creo que es muy fácil desde empezar a venderte como persona. Entonces, creo que es sumamente importante porque lo vemos todo el tiempo. Cree en ti, aprende a venderte. Pero creo que cuando una persona encuentra un valor, encuentra su propio valor y sabe venderlo, nos permite hacer miles de cosas. Entonces, yo hoy entiendo que no llegué vendiendo una flotilla, llegué vendiendo experiencia, yo le vendía a ese dueño que en ese momento no sabía que era de los dueños, lo que iba a sentir, la emoción del coche, la emoción de entonces cuando te vayas, la carretera y demás. Y esa emoción que pude transmitir fue lo que me ayudó a poder entrar a este sector. Entonces aquí a veces creo que también es un poco cuando la inversión no es un bien tangible, no lo podemos ver todo el tiempo. Pero si conectamos con la emoción de como dejarte de endeudar o pensar en tu retiro o tener un propósito muy claro, es ahí donde la venta creo que funciona pues, de una manera increíble. Hace poco leía un libro que se llama La economía de la experiencia y habla sobre la posibilidad de que las empresas, sin importar qué hagan, se definan por lo que le aportan en materia de sensaciones al usuario. Claro, pues es que es sumamente importante. Yo en BMW también estuve bastante tiempo, creo que como 4 años, y ahí nos mandaban todo el tiempo cursos. Y algo muy importante, y de la filosofía alemana, que además yo la admiro muchísimo, es cómo hace sentir al otro, la experiencia. Entonces, por ejemplo, no, pues X marca era el placer de conducir, otro era como que muchas experiencias, y el de BMW es el placer, cómo le hago conectar con el cliente para disfrutar, para ir un poco más allá. Entonces yo creo que las experiencias, digo, y lo podemos ver ahorita, ¿no? Todos están innovando en un producto, lo demás, todo es en experiencia, en la atención al cliente. Yo creo que por ahí tenemos mucho que crecer. Y algo que a mí me encanta es, creo que en México se nos da muy, muy natural, ¿no? La atención al cliente es genuina. Vemos un extranjero en la calle, le pregunto, no sabemos a lo mejor el idioma, pero sí derecho y en toda la vuelta. Entonces, esa parte me encanta de nuestra cultura. Es una cultura que potencializa una palabra que utilizaste hace unos instantes, la narrativa. En términos generales, el latino es mucho de narrativa. Y hace algún tiempo Steve Jobs decía que la persona más poderosa del mundo es el narrador, la posibilidad que tiene de que lo que le sucede lo puede interpretar y lo pueda a su vez transmitir. Es un poco como enamorar a la gente. Cuando hablamos de temas financieros, ¿cómo involucras, cómo sumerges, cómo atraes a una persona a invertir en un entorno en donde en México la gente invierte todavía poco? Hemos visto durante los últimos 3, 4 años un revulsivo muy importante a través de las plataformas de inversión, GBM Plus, Bursanet, Finamex, Cuspid, que están abriendo muchísimos contratos, ¿no? Andábamos por ahí de 200,000 contratos de intermediación bursátil durante muchísimos años y hoy estamos ya muy pegaditos a 3 millones. ¿Cómo podemos construir una narrativa que le ayude al mexicano a tener confianza en el sistema financiero para invertir su patrimonio? Bueno, aquí 2 cosas muy importantes. Número 1, les voy a recomendar el libro de narrativas económicas. Es muy interesante este libro porque justamente habla del poder de las masas, de la comunicación, de cómo, por ejemplo, un ejemplo muy claro del libro es, a nosotros, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos nos enseñaron que invertir en tierras es lo mejor. Y
hasta mi generación se sigue manteniendo. Creo que ya los más chiquitos ya no están tan de acuerdo y creen que es mejor estar viajando y demás, pero es una narrativa que nos han transmitido. Yo no sé por qué hoy es mejor tener una casa, tener una inversión, pero sé que si yo tengo ahorita $1,000,000, necesito ir a comprar un terreno, una casa, un bien, o sea, esa narrativa es impresionante. Ahora, con las redes sociales, con todo lo que estamos viviendo, con esta nueva era, es exponencial, porque la narrativa ya no solamente es lo que te decían tus abuelos, ahora es lo que te dice el influencer, pero también el video que viste en TikTok y cómo esto ha ido evolucionando. Algo muy interesante, seguramente viste la película y sabes del fenómeno de GameStop, ¿sí? Entonces, justamente es eso, como unos chavos, unos jóvenes decidieron ir juntándose con un mismo propósito, salvar a esta tienda de videojuegos y crearon toda una narrativa y le dieron la vuelta a Wall Street. Entonces, ese libro se lo recomiendo muchísimo. Justo salió antes de la pandemia y el autor, que es premio Nobel, habló de pandemias. Entonces, está muy interesante. Es un poco difícil esa lectura, pero se la recomiendo. Y con respecto, perdón. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que estamos en un mundo, bueno, en México sobre todo, que no nos enseñan a invertir. Yo antes de entrar al sector financiero pensaba que invertir, te lo prometo y hoy me da pena, pero yo pensé que era para ricos, o sea, de que no, bueno, necesitas por lo menos 10 millones de pesos. No, bueno, pero necesitas saber muchísimo. Hoy me doy cuenta que no. Plataformas como GBM, como Cuspid, nos enseñan que con 100 pesos puedes abrir un contrato de intermediación bursátil. Y hay herramientas, justamente los ETFs, que te permiten diversificar a un muy bajo costo. Entonces, no necesitas tener muchísimo dinero para poder tener inversiones y aparte en empresas grandes o siguiendo a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos o a las 12, por ejemplo, con el Ingenius. Entonces, esa parte se me hace sumamente interesante y una de las primeras campañas que justamente que hicimos en QuantaShares fue, ¿qué prefieres, gastar o invertir? Entonces, si lo ves así, y había un Starbucks y un portafolio. Entonces está en tus manos. Si tienes para comprarte un café todas las mañanas, exactamente tienes ese mismo dinero para invertir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa del lado del sector financiero? Que necesitamos comprometernos más con todas las personas que están allá afuera para decirles que no solamente es de unos cuantos. Todos podemos invertir, obviamente informándonos, revisando nuestro perfil, o sea, es mucho más allá que eso, pero esa parte es la que a mí me gusta transmitir y de verdad cada vez que tengo un espacio donde yo puedo enseñar a la gente lo fácil que son las herramientas para poder invertir es impresionante. A veces para cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, es necesaria una terapia de choque. Pienso esto porque este capítulo se está grabando en un entorno en donde de momento todo el mundo se volvió un experto en Afores. ¿No? Hace algunos días tuvimos por ahí la presentación, la propuesta de ley, una propuesta de ley muy controvertida en donde toda la gente que no haya reclamado su dinero y que tenga más de 70 años, pues ese dinero pasará a un fondo, a un fideicomiso administrado por el gobierno. Y entonces, de momento, la gente empezó a hablar de un tema al que le prestaba muy poca atención. De momento salió mucha gente en redes sociales a preguntar, oye, yo tengo más de 70 años, ¿cómo puedo recuperar el dinero que tengo ahí seguramente gestionado a través de algún fondo de pensiones privado para el retiro? Hasta que te pasa algo, Atenea, es que te pones manos a la obra, a actuar. Durante la pandemia, a ver si estás de acuerdo conmigo, mucha gente se dio cuenta de la importancia de tener un fondo destinado a una contingencia, pudiera ser médica, un tema laboral, porque se puede perder el trabajo, se pueden ver disminuidos los ingresos, pero eso es hasta que te pasó, hasta que te sucedió algo, no tomas en cuenta el riesgo en el cual estabas incurriendo. Cuando invertimos pasa mucho eso, ¿no? No creemos tener la necesidad de invertir hasta que nos cede. Totalmente de acuerdo. Y algo que a mí me impresiona mucho es que sí tenemos como sociedad, sí ahorramos. O sea, ahí es donde creo que
a nosotros financieros, a nosotros que estamos en el sector, nos toca revisar minuciosamente qué pasa, por qué la gente sí decide ahorrar, sí decide entrar a tandas, sí decide tener el dinero debajo del colchón, pero qué pasa y por qué no da el brinco en la inversión. Justamente porque, ¿qué es lo que está pasando? Digo, lo que sabemos es un poco que pensamos que no es para todos y les da miedo, pero respondiendo a tu pregunta, Edgar, me, me gustaría entender ese proceso. Por ejemplo, el 43% de la población en México ahorra, pero se le hace más seguro tenerlo debajo del colchón que invertirlo. Entonces es ahí donde me pregunto y donde debemos estar muy conscientes de qué está pasando, por qué no dar ese paso a la inversión? Porque al final lo hemos visto, digo, estos últimos años han sido unos años para el peso, bueno, han sido excelentes años. Yo creo que de 10 años para acá ha sido buenos años, pero de los últimos 2 años para acá, el superpeso, estar invertido en peso ha sido es una maravilla y tienes un rendimiento espectacular. Sin embargo, es importante también pensar qué necesitamos, a dónde tenemos que llevar a todas las personas que ya están ahorrando al tema de inversión. No sé tú qué pienses. Sí, creo que nos enfrentamos a un momento de coyuntura, Atenea, porque en mi generación vivimos una escasez de información financiera. Todas las cosas buenas para invertir estaban fuera del país. Eh, Invertir en su momento era tener dinero en dólares. Ahorita que hablabas de los dólares. Durante los últimos 24 años, lo que va del siglo, te habría pagado más tener dinero en un pagaré bancario que tener dinero en dólares. Se fueron creando errores de concepción, se fueron mitificando muchos tópicos sobre inversiones, como los que mencionabas, que hay que tener muchísimo dinero, sí tienen una raíz. Fíjate, yo me empecé a dedicar a esto hace ya casi un cuarto de siglo. Yo empezando literalmente este milenio, trabajé en una casa de bolsa. Era una casa de bolsa que fue desde que le tocó un banco en la reprivatización de la banca. Hablo de Banca Promex, que era parte de Casa de Bolsa Finamex, y que al vender la banca, esta parte del banco, capitalizan y crean una operadora de fondos de inversión. Y ahí yo llego muy avispado, muy entusiasmado, y me encuentro con que para abrir contratos de inversión se necesitaban dos cosas, que era mucha lana y sí tener un conocimiento previo sobre este tema. La verdad es que el mexicano pues no tiene tampoco mucho dinero, o sea, en efecto, el mexicano ahorra, pero ahorra en cantidades muy pocas. Somos un país que en términos macroeconómicos es un país rico, somos la economía 15, 16 del mundo, pero es un país en donde el ingreso se distribuye de forma terrible, ¿no? Una gran cantidad de la población está por debajo de la línea media de pobreza. Entonces, es un país que tiene muchas particularidades y una de ellas, Atenea, es que es un país que pudiendo tener una enorme cantidad de empresas que pudieran estar cotizando en su mercado bursátil, apenas si reunimos 145, 146 por ahí, porque el América escindió de Televisa. ¿Por qué el mercado bursátil, crees tú, que le cuesta tanto trabajo crecer? No nada más del lado del inversionista, sino del lado del emisor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justo en la mañana, ese fue el tema que cuando estaba desayunando, estaba platicando justamente con mi novio y me decía, es que no solamente el problema está en la gente que no está invirtiendo, también está en los empresarios que que no dan el paso a querer recurrir porque al final si tú te metes a la bolsa, vas a poder tener préstamos, vas a poder tener dinero de manera más fácil y más económica. Sin embargo, piensan en las regularizaciones, hay poca información, entonces dicen, prefieren hacer rondas de capital privadas, prefieren estar en otro tipo de cosas y hacer públicos a veces es complicado. Cuando si tú ves la economía de Estados Unidos, digo que es sumamente diferente, pero hay empresas que no están valoradas, el market cap no es tan grande y están invirtiendo en bolsa. Entonces sí creo que es un tema generacional y nos falta muchísimo y gracias a estos espacios que podemos conectar con gente para transmitir
que esto de la inversión no solamente, no es tan complicado y no solo es para unos cuantos. Entonces, creo que hay muchísimas maneras de poder acceder y bueno, ahorita también la parte que me gusta mucho, antes nada teníamos la Bolsa Mexicana de Valores, hoy tenemos la Bolsa Institucional de Valores, entonces ya tenemos un poco más de mercado. Entonces creo que los esfuerzos existe GBM, Cuspid, casas de bolsa que están disminuyendo los montos de inversión justamente para hacer que este mercado pueda seguir creciendo y que este mercado pueda tener más, pues una evolución y mucho más dinero. Aquí me voy a meter a lo mejor en camisa de 11 varas, pero desde mi perspectiva, las Afores, como lo estábamos comentando, es lo que más dinero en México hay. O sea, las Afores tienen muchísimos fondos y algo que a mí me cuesta mucho trabajo entender y de verdad estoy y me peleo y voy y tengo pláticas y desayunos. De hecho, vi que entrevistaste a María de Amafore. Sí, sí, estuvo por aquí hace un par de capítulos, un poquito antes de que se desatara toda esta vorágine y se volviera más famosa que nadie. Sí, la traen atrapados en todos los noticieros de radio y de televisión. Yo creo que ella me tiene Atenea molestona o algo así guardado en su teléfono, porque de verdad, ¿cómo le doy lata? Pero lo que yo veo es, si hay mucho esfuerzo tienen que invertir en empresas mexicanas. Tienen que, o sea, por intentar crecer el mercado mexicano. Sin embargo, lo hacen a través de instrumentos de emisoras americanas, por ejemplo. No me voy a meter en nombres, pero entonces ahí es donde se vuelve un poco difícil. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor nosotros como emisora mexicana, Quanta Shares, que es una emisora de ETFs mexicana, pues nada más tiene 3 ETFs, los fondos no valen lo que nos encantaría que pudieran estar valuados. Entonces eso nos quita la oportunidad de poder competir con con otro tipo de productos. Entonces ahí el dinero, a pesar de que hay mucho dinero y que pudiéramos pensar que podemos crecer por ese lado, nos limitamos y al final en el mercado mexicano hay muy pocos participantes. Y luego dicen, no, es que necesitamos más productos, pero yo necesito, entonces ahí sí es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque ellos necesitan más productos, pero yo necesito dinero para seguir creando productos. Entonces, pues, esa también es esa parte. Oye, ¿y cómo saltas de Intercama a Quanta? Quanta Shares es de los mismos dueños. O sea, de hecho, compartimos oficinas, somos independientes, por eso trabajamos con cualquier casa de bolsa, pero es una filial de Intercam. Es un grupo financiero, tienen seguros, tienen casa de bolsa, tienen banco, es el banco del nearshoring ahora y también entre sus negocios tienen Quanta Shares. Intercam, al igual que Monex, al igual que Banco, fueron de estas instituciones que a mediados de los 90, principios del siglo, eran casas de cambio muy exitosas. Y a raíz de que México se sumerge, se involucra en la dinámica manufacturera y exportadora y también importadora, empiezan a crecer, se vuelven robustos y al paso del tiempo pues adquieren una licencia bancaria, una casa de bolsa, un intermediario y bueno, en el caso de Quanta, en el caso de Intercam, decide también tener esta administradora de ETFs. Sí, todo esto con el esfuerzo y yo aquí sí, de verdad es que lo hablo desde mi experiencia y cómo yo lo he vivido en Quanta Shares. Quanta Shares sí está buscando el crecimiento del mercado mexicano, sí está, de verdad es que sí estamos buscando la innovación en productos, sí buscamos la inclusión financiera y no solamente es algo que dice en la misión y la visión de la página y no solamente son las cosas bonitas que las personas quieren escuchar. Aquí realmente yo llevo 5 años trabajando en Quanta, lo vivo todos los días. Una comunicóloga mujer en el sector financiero, a lo mejor hace años no lo hubiéramos podido ver. Aquí me dieron la oportunidad. La directora general de Quanta Shares es mujer, sacada de Pablo Ampudia, que bueno, todo mi respeto y admiración, pero entró una mujer. Entonces, mujeres en puestos financieros cuando antes no lo veíamos. Entonces, creo que Quanta sí lo hicieron o sea, claro que sí es un negocio, pero sí creo que es un esfuerzo de los dueños de Intercam por querer crecer el mercado mexicano, definitivamente. Ya, y gestionar
una empresa que emita ETFs es un riesgo, ¿no? Cuando a lo mejor en México habría sido más sencillo tener una operadora de fondos de inversión, ¿no? Hay más fondos de inversión nacionales que ETFs, seguramente en el país. ¿Por qué se fueron por esta parte de ETFs? Pues creo que sí buscaban mucho la innovación. Los ETFs llevan relativamente poco en el mercado, sin embargo han ido evolucionando de manera increíble. Los principales índices en el mercado, voy a dar un ejemplo, es el S&P 500, en Nasdaq 100, y algo que yo veo sumamente valioso de los ETFs es que existen ETFs de todo. Hay de recursos naturales, hay de divisas, hay de tecnología, pero también ya crearon el de Bitcoin. Entonces, el propósito principal de un ETF es una diversificación a un bajo costo. Eso es como que en pocas palabras. Entonces, este esfuerzo que hicieron Intercam es justamente por querer incluir de manera general, de manera fácil, muchos más clientes. ¿Qué virtud podríamos encontrar en un ETF por arriba de un fondo de inversión convencional? Pues yo siempre digo que los ETFs tienen lo mejor de los dos mundos. Por un lado, son como un fondo de inversión, pero con la facilidad de que operan como una acción. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo creo, mi perfil es un poco más tranquilo, yo prefiero invertir a largo plazo, pero si tú quisieras hoy comprar y vender un dólar, un ETF que siga un índice del dólar o un ETF que siga cualquier índice, puedes comprar y vender intradía. Entonces, también eso te permite que con los fondos de fondos de inversión no puedes. Entonces, eso te permite decir, no sé, ahorita que el dólar ha estado muy volátil. Entonces, a veces amanecemos el dólar en 16.80, pero al final del día estamos en 17.20. Tú podrías comprar 16.80, vender 17.20 en ese día, ganarle esos 40 centavos, y eso es algo que no te permite los fondos de inversión. Entonces, y tener tu liquidez en 48 horas. Muy pronto, ya en 24, ¿no? A partir el 7 de mayo cambia. Ya vamos a estar en... Entonces, pues la verdad es que es un producto muy líquido. Sí, sí, la liquidez es muy importante en el mercado. Ahora, ¿cuánta tiene 3 ETFs? ¿Qué hacen estos ETFs? Pues ahora sí me vas a meter en mi tema favorito. Y les voy a platicar y voy a ser muy objetiva. Tenemos 3 ETFs. Uno que es Dollar Track, que sigue el índice del dólar, como su nombre lo dice. Entonces, si tú crees que el dólar, por el tema de elecciones, por el tema que tú crees que puede subir, es un momento perfecto para invertir en Dollar Track. Estamos viendo mínimos históricos de hace 10 años. Hace 10 años no veíamos un dólar tan barato. Entonces, si tú crees que el dólar eventualmente va a volver a tomar su valor, va a estar más fuerte frente al peso, Dollar Track es tu opción ideal. Por otro lado, tenemos Pesotrack, y este producto me gusta mucho porque no existen muchos en el mercado como este producto. Y además de que está invertido corto dólar, o está invertido en pesos, tiene dentro de la panza del portafolio, está invertido en CETES. Entonces, ya te imaginarás el año pasado los rendimientos que tuvimos. Fue el segundo ETF con mayor rendimientos en el mercado mexicano. Entonces, si tú crees que el nearshoring, que el superpeso o que cualquier cosa que tú crees que el peso va a seguir tomando valor frente al dólar, Pesotrack es la herramienta para ti, y existen pocas en el mercado, si no es que es la única de este tipo. Entonces, también eso es muy interesante, porque también justo lo platico mucho con asesores independientes o con nuestros clientes. Es muy fácil, y tú lo platicaste hace rato, estar invertido en dólares. Como que pensamos en inversión y queremos invertir en dólares, nos cubrimos y ya estamos seguros. Pero pocas veces nos tomamos el tiempo o tenemos como estrategia estar invertido en Pesotrack. Entonces, eso también lo hace muy interesante ese producto. Y finalmente tenemos el Ingenious. Si no lo conocen, les recomiendo que se metan, hay videos, tenemos la página de internet. Ingenious ETF está muy interesante. El equipo de Quanta siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy joven, y también es un equipo chiquito.
Entonces, antes de la pandemia estaba un director y un compañero que ya justo en cuanto ya no están, pero dejaron su granito de arena y, y estaban viendo cómo invertir su dinero. Entonces decían, híjole, yo quiero comprar una acción de Amazon, pero una acción de Amazon te salía en 40,000 pesos. Entonces, híjole, no sé si compro 2 acciones, pues ya se me va a acabar el dinero, entonces no va a estar tan diversificado. Y de ahí nace Ingenius. Entonces, Ingenius tiene las 12 empresas tecnológicas más importantes del sector tecnológico en el mercado americano a través del SIC. Entonces, tienes empresas como Amazon, Nvidia, Meta, Visa, Mastercard, Google, todo esto en un mismo portafolio. Y ahorita, bueno, ya se subió un poco el precio porque han reportado bien. Bueno, hoy Meta no reportó tan bien, pero habían reportado muy bien. Y estamos en 70 pesos, pero el IPO fue por 50 pesos. Entonces, si nos regresamos un poquito a la plática, con que tú puedes abrir tu contrato por 100 pesos, y aquí tenemos una herramienta de empresas tecnológicas, mega large cap de Estados Unidos, que además no solo conocemos, somos usuarios, porque todos tenemos Facebook o Instagram, porque tenemos un iPhone o tuvimos un iPod, porque o sea, estamos muy inmersos en esto, en estas acciones. Entonces ahí no te das cuenta, podrías tener 2 acciones, digo, es un ejemplo, y ya tener tu contrato. Entonces es donde nos damos cuenta que sí estás diversificando a un muy bajo costo. Entonces, esos son los productos que contamos. La inversión en ETFs en algunos países es conocida como inversión pasiva. Y es que tiene que ver con contrapuntear a los fondos de inversión convencionales, que generalmente tienen un benchmark, un objetivo, y a través de una gestión más activa, estos fondos deciden qué comprar y qué vender, cuándo comprar y cuándo vender, mientras que el ETF tiene una gestión mucho más pasiva, ¿no? Tienen en efecto un objetivo, un benchmark, pero no tienen toda esta actividad. Y ahí el inversionista se puede sentir cómodo porque básicamente al conocer su benchmark, su objetivo de inversión, entiende cuánto puede ganar o cuánto puede perder. No delega al 100% la responsabilidad en la gestora de decidir qué estar haciendo con su dinero, sino que compra a través del ETF un índice, un sector o una región del mundo. Me parece que son virtudes muy importantes en un ETF, ¿verdad? Sumamente importantes. Y algo también, por ejemplo, el Ingenius, toda la mecánica, toda la estructura del ETF, te la platiqué de manera muy sencilla, sí, 2 empresas tecnológicas, pero en realidad la ingeniería es mucho más compleja que esto. Tienen un factor llamado momentum, que son regresiones lineales simples, que deciden a través del momentum cómo ponderar las acciones. No solamente saber en qué acciones invertir, sino qué ponderación poner. Estas hay un rebalanceo trimestral, entonces cada 3 meses decidí, bueno, nosotros no, a través de este momentum que es de S&P, esta ingeniería, decidimos qué ponderación se le va a dar a cada acción. También, una vez al año, son 2 empresas. Una vez al año decidimos, se vuelven a correr todos estos criterios y se quedan las 2 empresas que en ese momento estén funcionando. Entonces, la verdad también es algo muy bueno para el cliente, porque no tiene que estar revisando todo el tiempo su acción, su título, y sabe que está en buenas manos. Y no te digo, no es en buenas manos de Quanta Shares, que además sí buscamos eso, sino que hay una ingeniería sumamente compleja detrás de cada producto. Sí, porque el inversionista, como lo conversábamos hace rato, ve a la inversión a veces como un reto, ¿no? Como algo que me va a ayudar. ¿No? Y ese reto tiene que ver con el desconocimiento de qué invertir, cómo invertir. Y los ETFs involucraron al pequeño y mediano inversionista, como lo decías. No hay que tener grandes cantidades de dinero para poder gestionar nuestro patrimonio a través de un ETF. ¿Qué es lo más importante, Atenea, que debe de tener en la cabeza un gestor de ETFs antes de lanzar algo al mercado? Te lo pregunto porque hace algún tiempo tuvimos aquí a otra persona que también se dedicaba a la gestión profesional de fondos de inversión y me llamó mucho la atención algo que me dijo. Me dijo, mi negocio principal, sí, en efecto, son los fondos de inversión, pero mi negocio principal es escuchar. Totalmente de acuerdo. Escuchar al cliente es sumamente importante, pero yo ahí agregaría ver
la necesidad del cliente. Por ejemplo, las criptomonedas. Seguro has tenido capítulos enteros solamente de alguna criptomoneda. Y también es ir bajando toda esa información. Entonces, nosotros buscamos hacer hace 3 años, 2 años, un ETF que siguiera un índice de criptomonedas. Pero las regularizaciones en México no lo permiten. Bueno, hasta el momento no lo han permitido. En Estados Unidos vimos que ya. Entonces, toda esa parte es pensar como el cliente, eso lo hacemos mucho, es pensar en qué está en busca del cliente. También teníamos ahí por ahí una propuesta de hacer un ETF ESG. Entonces, es ponernos en los zapatos del cliente. ¿Por qué? Porque justamente en un evento escuchamos que hasta ahorita el tema de cómo se ha manejado el dinero en general en el mundo, estamos buscando un rendimiento a través de X instrumentos. Pero un nuevo fenómeno del cambio de dinero que vamos a hacer nosotros a generaciones más pequeñas, donde ahí la preocupación principal es el medio ambiente. Entonces, pensar, o sea, es un poco adelantarnos y decir, ok, entonces ellos ya no van a estar preocupados a lo mejor por una divisa, porque a lo mejor ya está descentralizado el dinero, pero van a estar preocupados por recursos naturales, por la equidad de género, entonces toda esa parte también yo le agregaría es pensar qué creemos que el cliente va a necesitar en unos años. Sí, sí, la inversión temática está transformando la forma en la que visualizamos a las inversiones, porque nos empiezan a llamar la atención tópicos como inteligencia artificial, ¿no? Ahora todo el mundo ya también se volvió experto en eso, y como tú hace ratito planteabas, ya soy usuario de algún producto o servicio, un teléfono, una computadora, un auto, pero a pesar de que tengo de que me gusta mi computadora, mi auto, mi teléfono, no me siento atraído por invertir en este tipo de marcas. Entonces, cuando encontramos un tópico que nos llama la atención, inmediatamente reaccionamos y ahí es donde podemos atraer a la gente. ¿Cuánta shares a quién atrae? ¿Cuál es su principal línea de negocio? ¿Cuáles son los principales clientes de ustedes? Tenemos dos clientes muy fuertes. Número uno es el público retail, que a pesar de que no contamos con sumas extraordinarias, de todas maneras, de poquito en poquito, pues se va juntando el millón, ¿no? Bien dicen. Entonces, por un lado es el público retail y tenemos una labor de trabajo muy grande en universidades, en podcasts, redes sociales. Estamos todo el tiempo viendo cómo llegar a estos pequeños inversionistas, que además la inclusión financiera para nosotros es base en la estructura de la empresa. Entonces, por un lado es el público retail y por otro lado, pues son los asesores en inversión, son las casas de bolsa, que pues, al final les presentamos más productos. Queremos que tengan más oportunidades para sus clientes, que puedan ofrecer más productos y bueno, ese es también nuestro objetivo final. Sí, y además ahorita estaba pensando en que más allá del tema del retorno, a veces el usuario de algún producto financiero ve mucho los costos y ahí los ETFs tienen un valor agregado bien interesante contra otro tipo de activos financieros, ¿no? Efectivamente, los costos en los CTFs son muy bajos, entonces también esa gestión. Entonces te digo, tienes lo mejor de los mundos, tienes una gestión muy, muy integral, muy, muy planeada y los costos de administración son normalmente muy bajos. ¿Cuánto es bajo? Depende, depende la emisora, pero por ejemplo, el Ingenio nosotros son 60 puntos básicos. Ok. Obviamente, puede ser un poco menos. Nosotros no tenemos un producto, ese es nuestro producto más barato y hay productos un poco más caros. Ya, 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 ya. Ahorita hablabas de los bitcoins. Vivimos en un entorno y nos enfrentamos a una generación que está muy ávida de información. La economía de la atención, el captar la atención de cualquier tipo de sector es muy importante. Y el bitcoin, a través de esta narrativa,
de algo novedoso, de algo disruptivo, de algo que vino a transformar al mundo, lo ha hecho. El irlo involucrando al sistema bursal, al sector bursátil, al sistema financiero, me parece que será una dualidad con la que vamos a convivir muchísimo tiempo. Pero ya tenemos en nuestra cabeza el chip de invertir en algo diferente. En tu caso, las criptodivisas, el Bitcoin, lo ves como algo en donde un inversionista debería de tener su dinero, obviamente teniendo y haciendo el disclaimer de que todo lo que aquí se dice no es ninguna recomendación, sino meramente es una opinión muy personal, ¿verdad? Claro, pues mira, yo soy un perfil muy conservador, la verdad, casi el 70% de mi inversión está ahorita en CETES, claramente por el retorno, y 30% está en ETFs. Entonces, yo personalmente no lo ocupo y creo que es un poco arriesgado, pero conozco gente que le encanta y que le está yendo muy bien. Las últimas subidas hace 2 semanas, 3 semanas, bueno, está espectacular. Por mi tipo de perfil, creo que es muy arriesgado, pero me parece una manera de invertir muy interesante, descentralizada. Creo que tiene muchos beneficios. Hay algo que me llama la atención, Atenea. La mayoría de las personas que pasan por este podcast y que se dedican a algo dentro del medio financiero suelen tener perfiles muy conservadores. ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo, y lo escuché hace poco en una entrevista, es que la gente que no está muy involucrada en el sector va invirtiendo, pero va dejando su dinero ahí, como una casa. No es que todos los días preguntes en cuánto está valorada tu casa. Simplemente la compraste, crees que es una buena inversión y en el momento que necesitas cambiarte de casa o que creas que es un buen momento para vender, vendes. En lo personal, todo el tiempo con las noticias, estando ahí con las pantallas de Bloomberg y con todo, en medio de toda la información, a mí me costaba mucho trabajo tener toda esa información y no querer vender. Por ejemplo, Nvidia está en máximos históricos. Ok, sí, ya vendemos. Y a lo mejor no era una buena idea. Entonces, yo creo que tener información todo el tiempo, tan a la mano todo esto, a mí me traía como más, o sea, como que me daba mucha ansiedad, como prefiero estar en algo tranquilo, dejarlo a mediano largo plazo y así es como decidí mi perfil, porque si no, sí estaba todo el tiempo queriendo ver noticias y quería estar, pues estar como en ese tema de si estaba bien, si no. Y ahorita ya me he relajado mucho. No llevo ningún portafolio porque no soy asesora, pero por ejemplo, cuando mis papás me piden algún consejo o alguien conocido, de todos mis puntos de vista desde lo más relajado en productos. Sí, creo que tiene mucho que ver con que al estar involucrados en esto, entendemos que el retorno, el rendimiento, proviene de una adecuada gestión de riesgos, que es algo en lo que el inversionista, sobre todo el inversionista más novato, a veces no suele estar de acuerdo, ¿no? Porque es mucho más atractivo, es mucho más seductor hablar de retornos que hablar de riesgos. Vende mucho más darte un buen rendimiento, ¿no? El mejor retorno que haya tenido tu ETF, tu fondo, tu acción, cualquier activo, que explicar qué fue lo que sucedió con ese instrumento, por ejemplo, durante la pandemia, durante el inicio del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Me parece que como inversionistas y como gente que está dentro del medio, es muy importante cuidar esta parte, porque no sé, Atenea, si a ti te ha pasado, pero un inversionista al que le va mal es un inversionista que rápidamente permea en otros diciendo, el sector financiero no funciona, los fondos no sirven, los ETFs te roban tu dinero, o sea, no sé, se inventan muchas cosas cuando yo siempre encuentro en que casi no existen malos productos de inversión. Existen malas decisiones de inversión y las malas decisiones de inversión tienen que ver con un sesgo informativo. Solo te vendieron lo bueno cuando un activo de inversión tiene lo bueno, lo muy bueno, lo malo y también lo muy malo, ¿verdad? Claro. Sí, definitivamente. Algo que siempre me decía Pablo, que era mi jefe, era,
tú pierdes cuando vendes. Ahí es cuando realmente estás perdiendo. Entonces, por esa parte me quedaba muy claro y también algo que está pasando es la desinformación. Entonces, seguramente viste lo que está pasando ahorita en Monterrey con este, creo que se llama PIC, ¿no? Que muchísima gente, estos que ya esquemas piramidales que ya hemos visto por todos lados, que cuando te prometen un rendimiento, te aseguran un rendimiento y mucho más alto que ahorita lo que está pagando los CETES, por ejemplo, que es muy bueno, algo raro está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al informar sobre productos, sobre las recomendaciones que hacemos. Entonces yo creo que tenemos que estar muy, muy conscientes de esta parte. Hace ratito hablábamos de cómo fue evolucionando esta curva de información. Hace mucho tiempo había muy escasa información sobre este tipo de activos de inversión. Mucha gente los está descubriendo, pero ahora nos enfrentamos al otro lado del polo, a que hay un volumen muy alto de información, es información que además fluye a una velocidad que a veces es muy complicado de manejar. Eh, la actividad de gestionar un portafolio de inversión se ha vuelto más allá de en qué compro, qué vendo, decidir tomar la decisión en base a la información, lo cual es muy complicado. Y me parece que ahí los ETFs, Atenea, tienen un gran valor agregado, porque cada vez me parece que menos gente quiere salir a comprar, hacer stock picking, como le llamamos, ¿no? Yo quiero comprar esta acción y luego quiero comprar este bono, sino que delegan en el experto, que es el gestor del ETF, esta actividad que es muy importante. La gestión patrimonial, como lo explicábamos hace ratito, es un ejercicio de introspección. Y tal vez una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿tengo la capacidad de gestionar mi patrimonio de forma individual? La mayoría de gente no. La mayoría de personas, por un tema de tiempo, por un tema de conocimiento, no lo va a poder hacer de forma correcta. Mas, sin embargo, una gestora de ETFs tiene esta posibilidad. Claro, nosotros te ayudamos con tu, justo ahí es algo muy importante. Estamos creando productos para acercarnos cada vez más al inversionista, darle productos que de verdad sean su necesidad y al final estar gestionando su dinero y creo que es muy importante para nosotros. Cuando la gente confía en ese producto, en cualquier producto que tengamos, para nosotros estar rebalanceando, estar cuidando el dinero es sumamente importante y también creemos, o yo creo que es como, voy a dar un ejemplo a lo mejor un poco tonto, pero es como decidir una buena escuela para tus hijos. Tus hijos son lo más valioso que tienes, pero lo dejas ahí porque sabes que está en buenas manos. Entonces, yo creo que aquí podría ser un poco similar. Dejas tu dinero con una emisora, con alguna persona, porque sabes que va a estar en buenas manos y porque van a tomar las mejores decisiones con respecto a tu dinero. Eso, tomar decisiones es muy importante en la vida. La procrastinación en materia de inversión le ha arrebatado a muchísima gente un futuro mejor. De forma recurrente yo me encuentro con personas que llegan y dicen, bueno, es que si yo hubiera empezado a hacer esta inversión hace no un año o dos, sino hace 10 o 20, otro cantar, ¿no? Habría tenido mi vida. Son errores que, bueno, ya no se pueden resolver. En tu caso, Atenea, ¿cuál crees que haya sido tu error más grande a la hora de invertir y cuál fue tu acierto? ¿Cuál ha sido tu acierto más importante en tu gestión patrimonial? Yo empecé a invertir cuando entré al sector financiero. Yo tenía miles de preguntas. Entonces yo iba con mi jefe, digo, que la verdad me tuvo muchísima paciencia y me decía, bueno, esto, y lee esto, y ve este video. Y un día me dijo, ¿sabes qué, Atenea? ¿Quieres entenderle realmente a estos productos? Abre tu contrato de intermediación bursátil. Una vez que lo tengas, es donde realmente vas a entender y donde realmente te vas a involucrar, porque ahí está tu dinero. Entonces ahora sí vas a querer leer más noticias, ahora sí vas a querer estar mucho más consciente. Yo creo que al principio justamente fue una persona sumamente arriesgada. Yo, sin conocer mucho, empecé a invertir de manera, pues, alocada, arriesgada, un poco desenfrenada y sin mucho conocimiento.
Y es ahí cuando decido irme a un perfil un poco más conservador, ver de qué manera, de qué manera podía tener buenos rendimientos y sobre todo el tiempo. Dejé de tener esa tensión de querer ganar mucho dinero de aquí a mayo, no. Cuando yo decido invertir, no cuento con ese dinero, para mí ya no lo tengo ahorita físicamente, y en 5 años a lo mejor volteo y digo, ¿cómo va esta inversión? Digo, eso no significa que no esté leyendo noticias, eso no significa que vea una vez al mes el rendimiento de mi portafolio, pero lo prefiero hacer un poco más, pues sí, le doy mucho tiempo. Yo soy más creyente de la inversión a mediano y largo plazo. Sí, es algo difícil de hacer entender, sobre todo a los más jóvenes que viven esta vorágine de la rapidez, no la necesidad de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, todo lo quieren fácil. Y si la inversión, hay dos cosas que no tiene, son esas, ¿no? O sea, no hay inversiones fáciles. Quien te prometa un rendimiento alto en un tiempo corto, pues generalmente acaba siendo un camino al precipicio financiero. Cada vez encontramos más noticias sobre este tipo de actividades, son delincuentes, ¿no? Hay que ponerlo con todas sus letras. La gente que te roba a través de este tipo de sistemas piramidales, invitaciones a través de videos, ¿no? Hoy ya está lleno, están llenas las redes sociales. Yo veo TikToks, shorts en YouTube, de gente diciendo, mira, ven aquí a través de esta plataforma, dándole clic de este lado, te vas a volver rico, pero cuando te lo platican, Atenea, te lo platican en un camastro, ¿no? Viendo hacia la playa, con un carro deportivo y una modelo a un lado. O sea, lo que te están vendiendo no es una inversión, es un estilo de vida. ¿Qué es lo que platicábamos un poco al principio, no? Esa experiencia. Te están diciendo, tú eres un chavo de 18, 19 años, apenas estás entrando a la universidad, no te esperes a trabajar a mucho esfuerzo, no tienes por qué pasar por eso, simplemente tú haciendo un clic aquí puedes llegar a grandes rendimientos. Y pues ahí tenemos que estar muy atentos como sociedad y también ver la plataforma de TikTok a mí me encanta, pero se me hace muy peligrosa, porque le damos micrófono, le damos voz a personas que no siempre son las personas indicadas. Entonces, tenemos muchísimos casos muy virales de personas que decidimos darle nuestra confianza por alguna razón. Y bueno, ahorita hay un caso muy sonado que está en la cárcel. Entonces, hay que pensar bien a quién le estamos abriendo micrófono. Sí está muy padre las redes sociales, sí está muy padre poder conectar y esta inmediatez, pero tenemos que ser muy conscientes de dónde vamos a poner nuestro dinero, en nuestro dinero y nuestro conocimiento y empezar a, a ver a quién queremos escuchar realmente. Sí, 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 estaba pensando en que la atención se ha vuelto uno de los activos de inversión más importantes en nuestra vida. Y además, esta atención que cada vez está más atomizada, cada vez le prestamos atención a temas de forma mucho más rápida, todo evoluciona muy rápido. En mi primer libro, Invirtiendo y Entendiendo, hay un capítulo que se llama El médico y la escopeta, y tiene que ver con tomar una mala decisión a partir de un mal consejo. Es un médico que pierde prácticamente todo el dinero que ahorró a lo largo de su vida profesional por haberle permitido a alguien que carecía del conocimiento, de la ética, la gestión de su patrimonio. Es algo que a él lo marca. Él, a partir de ese evento de choque en su vida patrimonial, en su vida, él se enferma, al paso del tiempo pierde la vida. Es algo que acaba acaba siendo una tragedia. A la mayoría de nosotros, Atenea, hay un evento que nos marca. Puede ser un evento, puede ser un libro o puede ser una persona. ¿A ti cuál de estas cosas te marcó? Bueno, yo creo que ahorita que lo estabas platicando, eh, por razones
estudiar, la verdad es que amo a mi familia, no te puedo decir nada más que cosas buenas, pero me salí muy chica de mi casa, hace más de 10 años, tengo 29 ahorita, por una falsa independencia. Entonces, yo solamente pensaba vivir sola y mi independencia y la fiesta y demás. Y creo que esos años fueron muy buenos, pero también fueron años difíciles que me han forjado como persona y me han hecho darme cuenta del mundo real, de qué pasa justo estamos hablando de charlatanes por TikTok, pero también hay charlatanes en la vida. Entonces, es enfrentarte día a día, esa independencia. Mi papá siempre decía, la independencia tienes que cuidarla porque tanta libertad se puede volver libertinaje. Entonces, saber controlar, vivir en tantos lugares sola, empezarme a mantener, toda esa parte creo que me ha construido mucho y ha sido mi evolución completamente. Ya. Tú eres alguien que pasó de comunicación al tema de gestión de inversiones. En ese tránsito, ¿hay alguna lectura o qué lecturas te ayudaron a evolucionar? Mira, a mí me encanta, mi novio me molesta que dice que me encanta leer por los oídos. A mí me encantan los podcasts. Oso Traba, el de Cracks, no sé si lo has escuchado, me parece fabuloso. Normalmente habla de inversiones, no siempre. También está el de Dime si billetazos, yo te lo digo, ese también me gusta mucho. Y tengo dos libros que me parecen muy buenos y creo que se van a relacionar muy bien con toda la plática. Uno es Ego is Your Enemy, que habla de tres fases. Una, cuando estás en busca del éxito, otra cuando ya lograste el éxito y otra si te sientes completamente fracasado. Entonces ahí habla mucho de cómo el ego nos juega todo el tiempo en esas tres fases, cómo es el ego el que nos está todo el tiempo jugando en contra. Entonces, ¿cómo aprender a controlarlo? Y en las inversiones me parece sumamente importante saber controlar tu ego. Que te haya ido bien en una inversión no te hace el mejor financiero. Que te haya ido mal en una inversión no significa que ya perdiste todo. Entonces, creo que el control del ego es sumamente importante. Y hay otro muy bueno, ese lo acabo de terminar, entonces lo traigo ahorita de moda, se llama A Thousand Brains. Ese lo leí porque vi una recomendación de Bill Gates el año pasado que hizo una publicación en una revista muy importante y habla mucho de inteligencia artificial. Entonces te explican, que ahorita justamente está muy de moda, te explican en este libro, es una lectura un poco pesada, la verdad es que no está tan sencillo, pero te explica cómo funciona el cerebro. Cómo es que tú estás pensando, qué está pasando cuando tú estás pensando, y todo esto lo baja y lo relaciona con la inteligencia artificial. Y cómo todo esto es un futuro que ya estamos viviendo. Entonces habla de tres, en ese artículo hablan de tres etapas de la humanidad actual, que es cuando el Internet empezó, cuando las laptops, la computadora personal, ya la traíamos de un lado para otro, y en la tercera etapa de inteligencia artificial. Entonces también está muy, muy interesante. Y bueno, de ahí tengo Outliers, me encanta, de Joe Dispenza, pero ya son un poco más para crecer personalmente. Claro. Esta hora se ha ido rapidísima. Ya estamos en la parte final de este episodio, Atenea. Y antes de que nos despidamos, me gustaría preguntarte, me gustaría que nos compartieras un consejo que tú creas que sería básico para una persona que se está involucrando, que está transitando, que está brincando, dando ese salto de fe a veces al mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones y en el mundo, mi consejo siempre sería, cree en ti. Nunca es demasiado tarde, estás en el tiempo correcto. Híjole, ya dejé de pasar tal oportunidad, es que ya no empecé hace 10 años, no importa. Hoy es un día, cree en ti, cree en tus capacidades, cree que las decisiones que tomas son las correctas y creo que este consejo es en general en la vida. Nunca vas tarde a donde tienes que llegar. Entonces, ese sería mi consejo.
Pues muy bueno, me hace mucho sentido porque dicen que el mejor día para empezar a invertir fue ayer, pero el ayer ya fue, así que es hoy, no hay que desperdiciarlo, carpe diem, ¿no? Hay que aprovechar el presente. Atenea, pues yo te quiero agradecer mucho el tiempo de haber estado aquí compartiendo un poco de ti, un poco de lo que haces, un poco de la empresa donde colaboras. Y bueno, pues este ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, que tiene la finalidad, la única finalidad de ayudarlos a tomar mejores decisiones de inversión, Atenea. Muy bien, pues me quedo a sus órdenes. Estamos en las redes sociales de QuantaShares, mis redes personales. Cualquier duda con respecto a ETFs, se nos pasó el tiempo volando, o con los instrumentos que tenemos en QuantaShares, yo feliz de poderles responder todo. Muchísimas gracias por el espacio, Edgar. ¿Cuáles son tus redes? Atenea GMZ y en QuantaShares es QuantaShares. Ahí voy a Muy, estar, ahí estoy atrás de las dos. muy bien, pues ahí Atenea les va a responder personalmente y yo, como siempre, antes de despedirme, les deseo que tengan felices inversiones, que le den un pulgar arriba y que compartan este podcast para que más personas con sus mismos intereses puedan involucrarse, adentrarse en este tipo de temas. Un abrazo y hasta pronto.